Bienvenidos a nuestro segundo episodio del podcast Efecto Mental, tu podcast donde hablamos del impacto del efecto mental en el rendimiento deportivo. El día de hoy Arturo Velasco y su servidora Mayra Moreno compartiremos con ustedes qué hace un psicólogo deportivo o, en palabras más técnicas, cuáles y cómo son las intervenciones. En el episodio pasado platicábamos sobre cómo han habido personas que no tienen la preparación en psicología y sin embargo quieren cumplir esta función, con pésimas intervenciones que terminan saboteando el trabajo. A veces utilizan dinámicas grupales, a veces Feng Shui o algunas otras alternas. Es decir, eso no es lo que hace propiamente un psicólogo del deporte. Así es que, ¿qué podemos esperar de su trabajo? Mayra, ¿qué tal? Este tema es muy interesante e importante para la psicología del deporte y para nosotros como psicólogos. Es importante que tengamos claro que el psicólogo del deporte puede trabajar y actuar en distintos deportes. ¿Qué es lo más recomendable? Que el psicólogo se vaya especializando en el deporte en el que trabaja para poder tener mejores aportaciones. De igual manera, el psicólogo del deporte puede estar desde deporte de iniciación, formación, deporte de alto rendimiento y también deporte recreativo, lo que esto nos lleva a que tenemos un campo de acción muy amplio, desde gimnasios, clubes de entrenamiento hasta clubes de alto rendimiento. Esto es lo que vamos a ir desarrollando en esta temática, ver cómo se puede realizar una intervención en cierto sector o cómo se debería de realizar en otro sector. Pero lo que tiene que quedar claro por el momento es que el psicólogo del deporte puede actuar en distintos deportes y en distintos niveles del deporte, tanto formación, alto rendimiento como recreativo. Y otra cosa que es importantísima es que el psicólogo del deporte no solamente está para resolver alguna dificultad. De hecho, su función principal es la de aumentar el rendimiento y propiciar el bienestar del deportista. Claro, y es bastante claro este desconocimiento que de por sí, ¿no? Dicen, ay, vas con el psicólogo, es porque estás loco. Entonces, imagínate esto en el deportista. El deportista tiene que ser perfecto, tiene que tener esta agresividad o combatividad. Y el saber que va con el psicólogo o que está atendiendo esta parte mental, inherentemente parece que tiene una debilidad. Y es este desconocimiento y miedo y dudas sobre el trabajo y las intervenciones reales lo que dificulta nuestro trabajo. Cuando se observan las entrevistas después de cualquier partido o competencia, el diálogo y toda la temática que tocan estos atletas, clubes, entrenadores, siempre hacen alusión al aspecto psicológico. La más sencilla, concentración, no hubo comunicación del equipo, no nos entendimos. Pero cuando se les pregunta a esas mismas personas cuáles son los entrenamientos que llevan para mejorar estos aspectos, difícilmente pueden contestar algo. ¿Por qué? Porque desconocen el tema o desconocen la persona que les puede ayudar. A la hora de planear un entrenamiento, perfectamente pueden saber cómo hacer la preparación física, cuáles son los gestos técnicos que necesitan mejorar, cuál es la táctica que necesitan para afrontar tal equipo que se para 4-3-3 y cómo contrarrestarlo, etcétera. Pero el aspecto psicológico es el que falla, o que falta más bien. Efectivamente, en muchos deportes, las variables o las habilidades psicológicas son las que pueden marcar la diferencia para bien o para mal. Son componentes que pueden inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro, hacia el lado de un buen desempeño o hacia un mal desempeño. Esta parte es importante que la tengamos muy, muy clara porque aún sabiendo la importancia y el impacto que tienen hoy el componente psicológico, se toma poco en cuenta o se lleva poco a la acción y se espera entrenar de una manera mágica o casi, casi por default, porque entreno bien, porque me preparo bien físicamente, estoy entrenando automáticamente la concentración o estoy entrenando automáticamente la confianza. Evidentemente, todas las variables del entrenamiento, la parte física, técnica, táctica y psicológica, están interrelacionadas,
pero es importante que se dé un entrenamiento específico para después poder integrarlo. Y así es como nosotros, como psicólogos del deporte, podemos aportar a el cuerpo técnico y a los jugadores para entregar un entrenamiento mucho más nutrido y por lo tanto optimizar el rendimiento del propio jugador. Y este entrenamiento que nosotros entregamos no nada más se nos ocurre o no nada más es, ok, es un futbolista, es un tenista, lo que sea, aquí está el entrenamiento mental. También el psicólogo del deporte realiza un diagnóstico del atleta o del equipo o del cuerpo técnico y con eso posteriormente planifica el entrenamiento y lo ejecuta, es decir, la intervención propia. Esto se puede desarrollar de diversas formas dependiendo de la situación, recursos y objetivos. Para esto hay pretemporadas, para esto hay observación, para esto hay un conocimiento detallado y completo del deporte, en donde hablar su mismo lenguaje, en donde tengamos entendimiento de las fortalezas de cada jugador, de qué es lo que lo identifica, etcétera, ¿no? Y en objetivos que necesitamos desarrollar nos referimos a las expectativas tanto de rendimiento como de resultado del club, de la directiva, de los administrativos, del cuerpo técnico, es decir, entrenador, preparador físico, del doctor, inclusive de los jugadores tanto individual como colectivamente. Todas estas situaciones se analizan, se toman en cuenta y por medio, como mencionaba, de los registros de observación, de las evaluaciones psicológicas diversas que se aplican, podemos entonces decir, este es el informe psicológico. Y es un informe psicológico detallado y, por supuesto, con mucha discreción, que tiene además 2 a 3 opciones que se le entregan al club o atleta para poder trabajar los aspectos psicológicos que convienen para mejorar y facilitar el entrenamiento mental. Esto que mencionas de la retroalimentación a la hora de llevar un entrenamiento psicológico es fundamental para el desempeño y el desarrollo y la adquisición de las nuevas habilidades psicológicas. ¿Por qué? Porque el componente psicológico es más complicado que lo podamos observar rápidamente. Y tener ese feedback muy presente y muy claro nos va a facilitar poder observar los beneficios que estoy teniendo y también las dificultades. Y a nosotros como psicólogos del deporte nos va a permitir ajustar en el momento adecuado algo que tenga que ver con el entrenamiento y también al deportista le va a permitir observar en qué ha venido mejorando y todavía en qué podría mejorar más. Y esto es fundamental y muchas veces a nosotros se nos olvida entregar esta parte del feedback o se obvia, ¿no? Otra cosa que es importantísima, lo mencionabas anteriormente, es tener la especificidad a la hora de trabajar con el deportista. ¿Por qué? Porque no es lo mismo trabajar con un golfista que con un tenista. No es lo mismo trabajar con un jugador de fútbol que con uno de básquetbol. Y todavía más específicos. Cuando trabajamos, por ejemplo, en un equipo deportivo que puede ser de fútbol, no es lo mismo la concentración que va a demandar un portero con la concentración que va a demandar el medio de contención, por ejemplo. Y otra cosa que es importante, y por eso la preparación de nosotros como psicólogos del deporte en el deporte que estemos trabajando es vital para poder hablar con el deportista de lo que más le gusta, su propio deporte. Poder explicar los componentes psicológicos de una manera que les sean tangibles y prácticos a su deporte. Esto no quiere decir, y tenemos que poner esta advertencia, para evitar esos miedos. No quiere decir que el psicólogo les va a hablar de cuestiones tácticas, de cuestiones de dirección técnica al deportista, para nada. Lo único es que vamos a utilizar el deporte como forma de demostrar o de enseñar para que pueda adquirir algunas habilidades psicológicas.
Y esto nos ayuda además en crear el rapport con el atleta. El que ellos vean y reconozcan que nosotros sabemos del deporte, lo entendemos y sobre todo anticipamos sus pensamientos, emociones y conductas posibles durante los distintos gestos técnicos. Todo esto favorece la disposición a nuestro trabajo que puedan tener no solo los atletas, sino también entrenadores y el club en general. No es nada más, ahí está el psicólogo, sino también podemos dar un ejemplo tal cual cuando nos pregunten qué ves en ese jugador, podemos ver porque le dieron un pase y no estaba acomodado, le rebotó, lo que sea, bueno, sabemos que estaba desconcentrado o que no estaba en el lugar en donde tenía que estar, porque entendimos la charla, sabíamos qué se estaba esperando del jugador y podemos anticipar a esto. También, por ejemplo, como mencionabas de la concentración, es muy importante que conozcamos estas historias o estos diálogos internos que pueden estar teniendo los jugadores en distintos momentos del partido. Un jugador que va a tirar un penal a último minuto necesita tener una concentración muy alta. Y es por eso que nosotros, al conocer toda su historia dentro del equipo, qué se espera el entrenador, igual nosotros sabemos que ese jugador ha entablado una gran amistad con el entrenador. Y él sabe que si fallan y no clasifican, van a correr al entrenador. Entonces hay un agregado de presión que va a afectar la focalización de su atención, por lo tanto, la concentración. Y aunque sea el capitán y aunque nunca falle los penales y eso, va a haber algo agregado. Por tanto, entre más conozcamos del deporte, de cómo se presentan los factores psicológicos dentro del mismo deporte, esas expectativas que se puedan tener desde el cuerpo técnico, lo mencionábamos, administrativas, al jugador, etcétera. Y si hay resistencias al trabajo psicológico, nosotros podemos generar un acercamiento al entender todo esto y buscar estrategias para la aceptación. Y es entonces como generamos el efecto mental deseado. Con esta visión general que hemos revisado en esta conversación, podemos observar que existen tres distintas formas de trabajar con el deportista. Por un lado, es si el atleta pide los servicios del psicólogo del deporte. A partir de ahí se puede hacer una intervención uno a uno con el deportista. Si por el contrario el que demanda el trabajo psicológico es el entrenador, ahí es importante porque podemos impactar en otros sectores, tanto de manera indirecta al jugador a través del trabajo con el entrenador y también podemos impactar de manera directa e indirecta a los padres. Por lo tanto, hacemos lo que se conoce como el triángulo deportivo en intervenir tanto con entrenadores, padres o familias y con el atleta. Y también hay una tercera en donde el club es el que incorpora el área de psicología del deporte para impactar en todos estos sectores que mencionamos anteriormente. Entrenadores, padres de familia, jugadores y tener esta cultura del componente psicológico. Aquí es importantísimo que como psicólogos del deporte, también cuando nos contrata cualquier cliente, llámese el atleta, el entrenador o el club, podamos otorgarle mínimo dos opciones de trabajo. Una en la que sea la más ideal, en la que se pueda impactar de una forma más amplia, que evidentemente quizás demande más tiempo, más trabajo y por lo tanto económicamente sea un poco más elevada, y la otra opción en la que sea una versión de intervención, a lo mejor con menos horas, pero que impacte, para que sea el cliente el que decida por cuál se pueda decantar. Y no importa la decisión que tome, nosotros estamos ganando, porque vamos a entregar una intervención y un trabajo súper profesional. Entonces, como podemos ir descubriendo y entendiendo, las intervenciones son varias y variadas. Por eso, el psicólogo del deporte tiene como clave para el éxito de su trabajo
el poder adaptarse a las circunstancias para que la intervención tenga los resultados adecuados y pueda ser un medio para que se siga avanzando en la incorporación de la psicología al deporte. En ocasiones, como mencionabas, Arturo, el club pide tu trabajo. Pero bueno, llegas, haces una intervención, elaboras tu informe psicológico, lo entregas con tus observaciones y tus evidencias. Y quizá el club lo quiere, el jugador le gustó tu trabajo, pero el entrenador no quiso o dijo, ¿sabes qué? Yo no creo en esas cosas, a mí no me gusta, puedes estar aquí, no hay problema, pero conmigo no trabajas. Entonces, adaptarse. Bueno, se puede buscar una estrategia para cómo tener intervenciones, igual y no con el entrenador, pero bueno, con la directiva, los padres, etc. Siempre van a haber obstáculos, siempre van a haber situaciones que nos van a estar poniendo a prueba también a nosotros. Digo, estamos en el deporte es exigencia, y si el psicólogo del deporte nos continuamos adaptando y buscando esas estrategias, es como vamos a poder llegar a tener los resultados también. Así es, Mayra. En conclusión, lo que queremos es invitarles a que si tienen la intención de mejorar su rendimiento, comiencen por contactar a un psicólogo del deporte. Y todavía mejor, si quieren un paso antes, comiencen por escuchar este podcast en el que iremos dando algunas pistas y también algunas orientaciones, y así van a tener más herramientas para, a la hora de contactar al psicólogo del deporte, ya tengan mayor claridad para poder disfrutar del efecto mental adecuado. Sí, si ya tienen la intención, ya tienen la curiosidad, bueno, rompamos lo establecido, hay que atrevernos a dar ese paso, recordar que este entrenamiento integral, cuando incorporamos lo psicológico, va a tener ocasiones igual de incómodas, exigentes y exhaustivas que el entrenamiento físico, técnico y táctico. No todo es miel sobre hojuelas, es exhaustivo. Pero bueno, todo lo que vale la pena en el deporte normalmente requiere mucho esfuerzo, así es que a trabajar el área mental para obtener el efecto mental deseado. Bueno, muchísimas gracias por escuchar nuestro episodio número 2. Síganos en Instagram como @efecto mental y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Analizando el efecto mental en el deporte.